Dios, dándole gracias por las cosas buenas que nos permitió hacer y conocer durante esta semana, las oportunidades que nos dio para caminar en santidad. Y vamos también a orar por aquellas personas que se reúnen con nosotros, pero que por alguna circunstancia no han podido todavía conectarse. Es bueno y sano para todos reunirnos en comunidad para apoyarnos y reforzarnos unos a otros y podamos en su momento dar ese parte de victoria a Dios y tener la certeza que estamos en el libro de la vida. Amén. Bueno, buenos días para todos. Es una gran bendición estar con ustedes el día de hoy. Es maravilloso en realidad levantarse y prepararnos para poder compartir su palabra. Recuerden que en ella encontramos plasmada la voluntad que Dios tiene para la vida del ser humano, para la vida de todos nosotros. Y en la medida en que nosotros permanecemos obrando conforme a lo que aprendemos, se hace más fácil guardar los mandamientos que Jesús ordenó. Empezamos el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles en el día de hoy, en nuestro capítulo 8, y que está iniciando con la actitud que tuvo Saulo, el que conocemos como Pablo de Tarso, ante la muerte de Esteban. Entonces vamos a abrir las Biblias en Hechos 8, 1 al 8. Dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos y había una gran alegría en toda la ciudad. Vamos a nuestra primera parte, que es: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Como les decía, Saulo es más conocido como Pablo de Tarso. Era un judío nacido de padres judíos que vivía en la diáspora de Tarso, que quedaba en Sicilia. Esto es en la zona costera de la península Anatolia, actual Cucurucoya de Turquía. Era un centro cultural e intelectual. Allí habían grandes exponentes de la filosofía, varios filósofos estoicos. De joven, Saulo debió trasladarse a Jerusalén, donde estudió la ley de Moisés a los pies del gran rabino Gamaliel. Y tenía un gran celo él tenía un gran celo por Dios. Eso lo podemos ubicar en Hechos 22:3. También aprendió la fabricación de tiendas, como vemos
Pablo, él no solo llegó a predicar, él predicaba y hacía, él producía. Y más adelante nosotros vemos cómo él se podía sustentar a través de ellas. Para ubicarse más en el pensamiento de Saulo, hay que recordar que él era fariseo. O sea, él reconocía como autoridad la Sagrada Torá escrita, los profetas y las tradiciones y costumbres orales de las interpretaciones de las autoridades rabínicas que luego pasaron a ser aceptadas por los rabinos como la Torá oral. Su nombre romano era Pablo. Él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Entonces, él al estar instruido en la historia del pueblo de Israel, él sabía las consecuencias que acarreaba apartarse de la voluntad de Dios. De hecho, su lugar de nacimiento fuera de Judea era el resultado básicamente de lo que había pasado con la dispersión con sus antepasados. Así que al ser celoso de su fe, él no estaba dispuesto a permitir que el pueblo se desviara de lo que él pensaba debían hacer. El siguiente ítem es la persecución a los creyentes de Jerusalén, Hechos 8:1. Dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Como vemos, ese día fue el día en que empiezan a perseguir a los judíos que habían creído en Jesús como el Mesías. No existía en ese momento la iglesia cristiana. No se conoce pues como se conoce hoy en día. De hecho, la palabra eclesia en griego, porque está escrita en griego, significa una reunión popular, específicamente una asamblea, era una concurrencia de personas, una congregación, y finalmente con el paso de los años es que entendemos iglesia hablo de esa iglesia con la salvedad que no es la iglesia que nosotros conocemos en este momento. Allí solamente habían sinagogas. Las sinagogas eran el lugar donde las personas se reunían para escuchar la palabra de Dios. Entonces, la sinagoga era el lugar común de reunión de las personas. La iglesia como templo es en donde las personas se reúnen a escuchar la palabra de Dios, realmente es un desarrollo posterior de la iglesia cuando el cristianismo como religión se apartó de la religión judía. La persecución, como vemos, inicia en la ciudad de Jerusalén. Y para entender qué representa Jerusalén, hoy voy a contarles algo sobre esa ciudad. Su nombre aparece 850 veces en el Antiguo Testamento y 142 en el Nuevo Testamento. En las crónicas hebreas, la primera vez que se menciona a Jerusalén es cuando se habla de Melquisedec, el rey de Salem, que es identificada con Jerusalén, a quien Moisés le entrega los diezmos. Esta ciudad ha sido destruida 12 veces. Ha sido sitiada 20 veces, ha sido capturada 50 veces. Es una de las ciudades más antiguas del mundo. La tradición judía indica que se fundó en el año 1004 a.C. por el rey David, pero las excavaciones arqueológicas demuestran que en este lugar, en esta ciudad, hubo asentamientos de personas desde el siglo V antes de Cristo. Es en esta ciudad en donde el rey Salomón construye el templo, en donde se guardaba el arca. Y recordemos que en el arca estaba guardada la ley que Dios le había entregado a Moisés en el monte Sinaí. En el año 64 a.C., Jerusalén fue conquistada por el Imperio Romano y quedó entre la provincia de Judea. Su gobernador fue Herodes y él es el que construye las murallas de Jerusalén. En el año 66 después de Cristo empiezan las guerras entre los judíos y los romanos y el emperador Tito destruyó el templo y toda la ciudad. Lo único que queda allí es el Muro de los Lamentos, que es un lugar sagrado para los judíos.
Y es lo que nosotros vemos cuando la gente va allá, que va a llorar, pero esto es la muralla de ese templo. Después de múltiples revueltas, Jerusalén fue parte del Imperio Bizantino y fue una de sus 4 sedes más importantes. Estos expulsaron a los judíos e iniciaron la construcción del Santo Sepulcro en el año 326. Este lugar es un lugar sagrado para la mayoría de los cristianos del mundo porque consideran que allí fue donde se enterró a Jesús y donde está su tumba. Sin embargo, en Jerusalén existe otro lugar que se llama el Jardín de la Tumba, a donde también otros cristianos no católicos van porque piensan que es allí. Jerusalén fue conquistada en el siglo VII por los árabes, por lo que la religión predominante en ese momento empezó a ser el Islam. Y estos construyeron el monte del templo o explanada de las mezquitas. Ahí construyeron la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca y la cúpula de la cadena. Este es un lugar sagrado para el Islam y está construido encima de donde se construyó el primero y el segundo templo. Después de que los musulmanes estuvieron 4 siglos, Jerusalén, ellos estuvieron dominando Jerusalén por 4 siglos, y entonces llega el Papa Urbano II y envía la primera cruzada para instalar nuevamente el cristianismo. ¿Y saben qué pasó allí? Jerusalén nuevamente volvió a quedar destruida. Los últimos que gobernaron por 400 años, por un periodo extenso, fueron los otomanos, a cabeza del sultán Solimán el Magnífico. Y este vuelve a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y él selló la puerta dorada. En la puerta dorada se dice que vendrá el Mesías de los judíos para liberar a Jerusalén. Eso está en la tradición judía y el sultán Solimán selló esa puerta. En el año de 1922 hubo el mandato británico en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando los ingleses vencieron al ejército otomano y conquistaron a Jerusalén, quedando dominada por los británicos y los irlandeses. Entonces, después de eso empiezan a presentarse unas tensiones entre los árabes por los lugares santos y la emigración de judíos, empiezan a llegar judíos nuevamente a Tierra Santa. En el año 1947 aumentaron los vientos de guerra entre los palestinos y los judíos y en 1948 finalmente se incorpora el conflicto de los estados árabes vecinos, quedando la ciudad de Jerusalén como centro del conflicto. Allí entra entonces la ONU a intervenir y lo que propone la ONU es partir la ciudad de Jerusalén en 2. Eso quedó así y Israel fue declarado como Estado en el año 1948. En 1967 se da la Guerra de los 6 días y hubo un enfrentamiento entre Israel y los países árabes vecinos. En esa guerra que se dio, Israel amplía sus fronteras, las fronteras que les había delimitado la ONU, y se toma Jerusalén. Desde aquel entonces, Palestina está reclamando el este de Jerusalén como su capital e Israel por su parte considera que Jerusalén es su capital. Jerusalén es la ciudad santa y allí confluyen lugares sagrados de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes también. Hay unas promesas muy lindas para Jerusalén que encontramos en la Biblia. Vamos a Jeremías 3:17 y dice así: cuando llegue ese día, Jerusalén será llamada trono del Señor. Todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor y no volverán a seguir los dictados de su malvado corazón. Y la última promesa escrita para esa ciudad está relacionada con el final de los tiempos, en donde se dice que habrá una nueva Jerusalén que baja del cielo procedente de Dios. Ahora bien, después de este resumen sobre Jerusalén, y que entendemos que ha estado en múltiples disputas, pero que es la ciudad santa, a donde Dios dice
que Dios dice que bajará allí una nueva ciudad. Vamos a retornar a ese primer siglo. Y vamos a retornar a ese momento, unos instantes antes de la muerte de Esteban, para que así nos podamos ubicar por qué se llegó allí, por qué Saúl estaba de acuerdo con la muerte de él, y para mirar qué era lo que tenía tan indignadas al grupo de judíos que se encontraban allí reunidos. Entonces vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles 6, 8, 14. Dice, como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se opusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios les daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. De esa manera soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de violencia los llevaron ante el concilio. Los testigos falsos que se presentaron dijeron, este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso era lo que estaban diciendo. Entonces, ¿qué podemos establecer en este relato? Primero, pues que hubo una discusión entre Esteban y un grupo de hombres que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. En medio de esa disputa, el ganador fue Esteban, por cuanto él tenía que la sabiduría y el espíritu de Dios. Ese espíritu de Dios acompaña a todos los creyentes hoy. Interiorice esta verdad para que pueda entender que tiene el mejor ayudador dentro de usted mismo. Al ser así, usted está por encima del bien y del mal. Mire, pues a pesar de que usted tenga que pasar por difíciles momentos como pasan todos los seres humanos, sea lo que sea, usted será vencedor. Ante su incapacidad de rebatir las cosas que les decía Esteban, ellos optaron por actuar como lo hacen las personas que no tienen temor de Dios y sobornaron a la gente, a otras personas, para que dijeran mentiras. La diferencia, mire, la diferencia entre quienes son creyentes y no lo son, está directamente relacionada en la forma como actúan cuando tienen dificultades. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en esa discusión como creyentes, lo más probable es que ustedes simplemente reconozcan que el otro tenía la razón, ¿cierto? Y el tema hubiera terminado allí. Pero si usted no está fortalecido en su fe, puede terminar dejando que su orgullo domine su reacción y comportarse como los hombres de esta historia cayendo tan bajo simplemente por no entender el momento que estaban viviendo. Pues como se evidencia en el texto, a través de Esteban, ellos estaban viendo el poder de Dios. Estaba manifestado a través de los milagros y los prodigios que se estaban haciendo a través de Esteban. Pero mire, ellos en vez de agradecerse y gracias Dios porque el cojo fue sanado, ¿cierto? Ellos no se sorprendían gratamente. Ellos más bien se vieron abocados a cuestionar, oye, pero ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Cierto? Uno podría pensar, ¿será que estaba pensando esto es de Dios o no es de Dios? Y como no entendieron, ellos no llegaron a comprender lo que se estaba viviendo, lo que pasó es que la ignorancia les pudo más y ellos oraron mal. Los hombres con los que ellos estaban discutiendo hicieron que otros dijeran también que habían oído a Esteban blasfemar nada más ni nada menos que contra Moisés y contra Dios. También dijeron que había blasfemado contra el santo lugar, o sea, el templo, lugar sagrado, ¿cierto? Y contra la ley. Como sabemos, eso es una cuestión totalmente falsa, pues Esteban
no había dicho nada de eso. Lejos de él estaba decir estas palabras. Pero para quienes no sabían que él no había, lo había manifestado así, lo dieron como una cosa cierta y se dejaron llevar por los que habían sido sobornados y lo decían. Y bueno, saben que esto pasa realmente con frecuencia. Muchas de las personas que escuchan historias de otros las dan por cierto. Y sin saber si es así o no, empiezan a afirmarla y siguen regando la bola. Y puede que estas historias en realidad sean falsas. Así que cuando usted se enfrenta a una situación donde le cuentan algo malo de alguien, tómese el trabajo de verificar y no de multiplicar, porque usted podría estar siendo cómplice de una injusticia. En realidad, si uno no tiene algo bueno que decir de las personas, es mejor callar. Blasfemar en contra de Moisés y en contra de Dios, el templo y la ley, pues era una cosa muy, pero muy grave, pues era atacar lo más sagrado para los judíos. Para ellos, obviamente, Moisés es el profeta que Dios usa para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Es a Moisés a quien Dios le está entregando la ley en el monte Sinaí. Es Dios para ellos, es el único y verdadero, ¿cierto? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El templo era el lugar de adoración a donde ellos llevaban sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas, en donde hacían los sacrificios y los holocaustos, a donde debían ir los judíos estuvieran donde estuvieran 3 veces al año. Así que cuando se ataca lo que es sagrado para las personas, estas se sienten ofendidas. De ahí el respeto que uno tiene que tener por las creencias de los demás. En el caso de Esteban, a las personas se les tocó lo más sagrado y su respuesta fue tan violenta que los llevó a matar a Esteban. También dentro de todo el carretazo que estaban diciendo sobre Esteban, inventaron que Jesús iba a destruir el templo y que cambiaría las costumbres que les dio Moisés. La verdad es que en cuanto a que Jesús fuera a destruir el templo, descontextualizaron lo que él dijo. Vamos a abrir las Biblias en Juan 2:17. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Jesús habló de su cuerpo como el templo, lo cual fue entendido por sus discípulos hasta después de su resurrección. Y Jesús nunca se refirió al templo físico. Así como Jesús se refería al templo como su cuerpo, el templo hoy son todo, o sea, el templo hoy es el cuerpo de cada uno de los creyentes. Por eso el cuerpo hay que cuidarlo. Por eso nosotros no nos vamos solo de cuidemos el espíritu y el cuerpo, no, no. Mientras estemos en la tierra hay que cuidar el cuerpo, hay que alimentarlo bien, hay que ejercitarlo. El otro argumento que usaron con respecto a las enseñanzas de Jesús era que él cambiaría las costumbres de Moisés, lo que Moisés les había enseñado. Eso por supuesto era una gran mentira. Pues para ser franco, la posición de Jesús con respecto al cumplimiento de la ley de Moisés fue y es muy, muy, muy taxativa. Esto lo podemos evidenciar en el discurso que él da
en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un discurso en donde Jesús le está diciendo a sus discípulos lo que Él espera que ellos hagan. Entonces, vamos a ver esta partecita de ese discurso. Y dice así. Perdón, es Mateo, no es Juan, sino es Mateo. Mateo. Dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de Dios. Jesús nació de padres judíos y vivió como un judío. Él fue reconocido como un maestro. Tenía unos planteamientos que diferían de otros maestros, pero como parte misma de sus creencias. Entre otras cosas, los estándares que Jesús pedía de sus discípulos, y ojo aquí con esto, era que fueran más altos que el de los escribas y fariseos. Eso era una discusión propia del judaísmo, que Jesús lo que estaba pidiendo, y quiero que lo tengamos todos muy presente porque eso es algo que va para nosotros también. Los estándares éticos de Jesucristo eran muy altos, más altos. Pero esto hacía parte de las posiciones que podían asumir los maestros propios del judaísmo de su época. Dice la palabra de Dios que a quien lo ama, todas las cosas le sirven para bien. Y en este caso, como vemos, hubo una dispersión de los que fueron perseguidos a otros lugares, porque quienes conocían, quienes habían creído en Jesús como el Mesías, estos judíos debieron huir. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos no se callaron, ellos siguieron hablando. Y eso es lo que hace posible que ustedes y yo hoy conozcamos la obra de Cristo, la obra que Él hizo en la cruz, de su sacrificio, ¿cierto? También ese mensaje de redención para nuestras vidas. Seguimos con la dispersión de los creyentes. Damos a Hechos 8, 3 al 4. Dice, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y las arrastraba, y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando se desató esa persecución hacia los judíos que habían reconocido a Jesús como el Mesías, muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, y solo los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Desde ese tiempo la iglesia ha vivido un estado de persecución. Y esa persecución, y cuando habla aquí de la iglesia, acuérdense que estoy hablando de los primeros creyentes en Cristo. Esa persecución no ha cesado. De hecho, la palabra de Dios nos advierte que esto seguirá sucediendo. Un ejemplo de esto se ve en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, y nos vamos a ubicar en 2 Timoteo 3, 10 al 12.
Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito de fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Miren, la iglesia cristiana sigue siendo perseguida. Los estudios más recientes de este año, publicada por el Ministerio Puertas Abiertas, indican lo siguiente. Basados en un estudio de campo, la lista mundial de persecución proporciona un análisis objetivo de la situación que están atravesando los cristianos, y los cristianos son en el mundo 340 millones de personas, y los países en donde más alta esta persecución es muy alta o es extrema. 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina. Vemos aquí también las cifras, en la imagen que les coloqué están las cifras de la violencia anticristiana. Se han asesinado, cuando hablamos de esta violencia, y nos estamos refiriendo específicamente a personas que han muerto a causa de su fe. Entonces, mire, aquí hemos tenido 4.761 cristianos asesinados. Han sido atacadas 4.488 iglesias y han sido detenidos a causa de su fe 4.277 cristianos. Puertas Abiertas identifica 8 causas que motivan la persecución a los cristianos. La paranoia dictatorial hace todo para mantener el poder, no enfocado específicamente en llevar a cabo una visión. También por el nacionalismo religioso, en donde intentan conquistar la nación para una sola religión, principalmente lo que son el hinduismo y el budismo, pero también el judaísmo ortodoxo y otras religiones. Normalmente también donde se instala el Islam, ellos pretenden ser la única religión. Opresión tribal. El clan o la familia extendida se encargan de hacer cumplir las normas y valores antiguos o sistemas de creencias tradicionales. La opresión islámica. Trata de llevar el país o el mundo bajo la causa del Islam a través de acciones violentas y no violentas, que era lo que les decía, donde llega el Islam, se expande. Hostilidad etnorreligiosa. Intenta forzar la influencia continuada de normas y valores ancestrales formados en torno a un contexto étnico-religioso. Protección denominacional. Intenta mantener una denominación cristiana como la única expresión cristiana legítima o dominante en el país. En la mayoría de los casos, esta denominación cristiana es la mayoritaria, la que sea más grande, sea la católica o sea protestante. Opresión comunista y poscomunista. Intenta mantener el comunismo como una ideología prescriptiva y o controla la iglesia a través de un sistema de registro y supervisión que procede de tácticas del comunismo. Una intolerancia secular. Intenta erradicar la religión del dominio político y, si puede, incluso de las personas que componen la sociedad, e impone una forma atea de secularismo como la nueva ideología gobernante. Mire, estas cifras yo las traje en el día de hoy. Dentro de las cosas que tenemos que hacer nosotros es orar por todos aquellos que no cuentan con la libertad de hablar el Evangelio y son perseguidos por esa causa. Ellos son sus hermanos en la fe y son parte del cuerpo de Cristo. Y es posible que uno llegue a pensar, pero no hay nada que esté en mis manos, ¿cierto? No hay nada que yo pueda hacer con mis manos por ellos. Pero les puedo asegurar, y ustedes son conscientes, ustedes saben del poder que tiene la oración. Su poder trasciende hasta el infinito. Así que
ore con convicción para que Dios fortalezca la fe de ellos y no sucumban ante tanta adversidad. Pablo destruyó las pertenencias de muchos porque en ese momento él creía que estaba obrando bien y protegía a su pueblo de algo que en ese momento ni siquiera él tenía claro. Él obró con tanta violencia y con tanto celo, convencido de lo que había escuchado en el momento en que estaban matando a Saulo y realmente habían sido, unos hombres sobornados que estaban diciendo un poco de mentiras. En este punto es bueno recordar que todos los seres humanos han sido hechos a imagen y semejanza y deben ser respetadas. La vida es un don de Dios y es un don que es invaluable. La vida no tiene precio y uno no debe quitarle la vida a nadie. Si bien los cristianos son perseguidos, hoy en día los judíos lo fueron, recordemos nomás el tiempo del Holocausto y antes de él, desde la separación de la Iglesia Católica, que es la Iglesia Cristiana Universal, y la religión judía, los judíos se sembró en los cristianos un sentimiento antisemita que llevó a que se atacaran los judíos con unas teorías absurdas y el sentimiento fue tan grande que lo vemos reflejado en lo que pasó en el Holocausto en Alemania. Murieron aproximadamente 6 millones de personas, o fueron los datos que se lograron conseguir para establecer. Y aún hoy en día a los judíos se les sigue rechazando en algunas partes y el sentimiento sigue allí. Ahora vemos también unos judíos ortodoxos siguiendo a los cristianos con unos odios traídos de antaño. Y, y todos estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Vemos los musulmanes que también fueron perseguidos. Recordamos lo que vimos en Jerusalén cuando fueron expulsados. Pero también entre los cristianos mismos, unos a otros se han matado. Fíjense que cuando sea la época protestante, igual todos no tenían una misma línea, igual que pasaba con los judíos en el primer siglo, unos pensaban unas cosas y otros pensaban otras y estaban enmarcados del judaísmo, así pasa con los cristianos, no todos los cristianos creemos las mismas cosas y es increíble pensar que fueron asesinados muchos anabaptistas a causa del bautismo. Yo creo en el Dios de la Biblia y sé que ustedes también, por eso nos reunimos aquí. Pero eso no le otorga a ninguno el derecho de discriminar a otro a causa de su fe. Si quiere que su fe sea respetada, respete la fe de los otros y no los juzgue. Eso le corresponde al Señor. Usted manténgase firme y pídale a Dios no desfallecer jamás. Dentro de las cosas que vemos para hoy es el último ítem, la predicación estaba acompañada de milagros. Y nos ubicamos en Hechos 5 al 8. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Y había una gran alegría en toda la ciudad. Los milagros siempre han estado presentes en el ministerio cristiano porque finalmente Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso se realizan en el nombre de Jesús. Así que realmente lo extraño sería que estando usted en los caminos de Dios no los viera. Aparte de los milagros también se ven muchísimas sanidades conforme a lo que la palabra de Dios enseña en 1 de Pedro 2:24 que dice: Él mismo llevó nuestros pecados al madero. El que llevó los pecados al madero fue Cristo, para que nosotros, muertos ya al pecado,
vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Con respecto a esto, nunca deje de orar por los enfermos. Unos se sanarán y otros no. Pero en cuanto a este punto tiene que relajarse, porque es Dios el que hace la obra, no es usted. Pero ore e imponga manos. Vamos a concluir. Conclusiones. El celo que tenga por Dios es bueno, pero no por ello puede sentirse por encima de los demás. Hay que respetar a todo ser humano porque está formado a la imagen y semejanza de Dios. Usted es cristiano porque Dios lo dispuso así, pero si hubiera nacido en un país de Arabia, lo más probable es que fuera musulmán. Ahora bien, si quiere que las personas se conviertan al Señor, conviértase en un testimonio vivo de la palabra y otros querrán conocer al Dios que usted ama. La iglesia siempre ha sido perseguida y ellos hablan. Ellos que están en esa ciudad, en esos lugares perseguidos, hablan. Usted tiene la oportunidad aquí de compartir de Jesús y la pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿Está compartiendo del Señor? Si no es así, lo animo a que empiece a hacerlo. Por último, recuerden poner sus manos con fe en el nombre de Jesús para que sucedan milagros y sanidades. Amén. Bueno, mis amados, los animo a continuar reuniéndonos los días miércoles. Este miércoles estuvimos con Maritza, con Jarito, le estuvo acompañándonos y dirigiendo la oración Liliana. Animo a los otros a que participen. Allí es un tiempo en donde oramos los unos por los otros, pero también tienen la oportunidad de ser ustedes quienes guíen esta lectura y compartan desde su perspectiva. Es un espacio en donde todos enriquecemos. Con Harold, con Luis Andrés y yo pues hemos estado en una semana bastante atareada. Hemos estado desarrollando el seminario Taller Sanando el Corazón. Para aquellos que no lo han hecho, les recomendamos que se animen. Tenemos el próximo y último de este año, el 9 de noviembre. Se hace de manera virtual. Estamos manejando dos horarios, uno de 7:30 a 9:30 de 7:30 a 9:30 de la mañana y uno de 7:30 de la noche a 9:30 de la noche. ¿Motivos de oración especial tiene alguno? Nerito, toma nota por favor por la iglesia perseguida. Vamos a orar precisamente por la iglesia perseguida. Que Dios los fortalezca. Oramos por nuestro país, por los miembros de la iglesia Sal y Luz a las Naciones. Padre Santo, nos colocamos ante tu presencia en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Y te pido, Señor, que seas tú fortaleciéndonos a todos nuestros hermanos, a todos los que persiguen, Señor, que se mantengan firmes en el propósito que tú les has dado, Señor. Levántalos en fe, Señor. Incrementa la medida de fe que está en cada uno de ellos, Señor. Que se desarrolle al 100%, Señor. Y que se mantengan valientes en la obra que tú les has encomendado. Padre, también te pido por este país Colombia, Señor. Por este país hay promesas. Gracias te doy porque sabemos que tu mano siempre estará a la defensa de lo que nos has dado, Señor. También te damos gracias por cada miembro de tu iglesia local, Sal y Luz a las Naciones. Te pido, Señor, que la sanidad otorgada a la cruz por nuestro Señor Jesucristo se materialice en cada uno de nosotros. También te pido, Señor, que abra la puerta de finanzas, Señor, en cada uno de nosotros y nos dé sabiduría para siempre comprender que todo
viene de ti y nos des sabiduría para administrar las riquezas que nos des. Amén. Amén, amén. Bueno, que Amén. tengan una Amén. feliz semana. Chao Maritita y Haroldí. Chao, Negrita. Chao, Negrita. Chao a Gracias por la todos. Dios los bendiga. Chao, Tocayo. Chao, Julio. Chao, Indira. Chao. Chao, Manito. Chao, chao. Chao, Gorda.